Calentar motores diésel. Maniobras adelante. Oficial de guardia, estamos listos. Tocar alarma de inmersión 2 veces. Tocar alarma de inmersión 2 veces. Tocar alarma de inmersión 2 veces. Inmersión, inmersión, inmersión. Iniciar inmersión. Con puertas abiertas. De proa. ¿Y de popa? 1 o 2 metros. Con puertas abiertas. 1. Cubierta inundada. 4-0. 4-5. 5-0. Con puertas cerradas. Periscopio en superficie. Sumergido. Bajando periscopio. Esta maniobra en un submarino requiere planificación, práctica y trabajo en equipo. A cada inmersión, la escotilla y las principales vías deben cerrarse herméticamente para que el agua no penetre. Recibida la orden, los miembros de la tripulación corren a sus puestos listos para apagar un incendio, controlar inundaciones o atender cualquier emergencia. Estas ciudades submarinas encierran a 140 hombres en un recinto vital del tamaño de una casa de 3 habitaciones. Trabajan juntos durante meses como si fueran una familia muy unida, miembros de un equipo que dependen unos de otros para sobrevivir, porque bajo el mar, encerrados en un cilindro sin escapatoria, no hay segundas oportunidades. La entrada a un espacio confinado. Maniobras internas. Trabajar en espacios confinados es muy parecido a hacerlo en un submarino. Se trabaja en un entorno cerrado en donde un incendio sería fatal. Una válvula abierta puede ahogarte o atraparte. La seguridad de todos depende de la coordinación de un equipo en el que cada miembro conoce y cumple todas las medidas de seguridad. Cada año, miles de personas trabajan en espacios confinados como tanques, cloacas, pozos o depósitos. Muchos se lesionarán, otros no saldrán con vida. Para conseguir que trabajen con seguridad en espacios confinados, su empresa debe cumplir con las normas de seguridad vigentes relativas al trabajo en áreas confinadas. Este vídeo le informará sobre el programa de seguridad en recintos cerrados de su empresa. Aprenderá a identificar las características y los peligros del entorno, mediciones de la atmósfera interior, cómo controlar otros peligros, el permiso para trabajar en un espacio confinado, el equipo de protección individual, comunicación, equipo de rescate, responsabilidades del equipo de trabajadores y contratistas. Capitán, la nave está sumergida a nivel del periscopio y sin burbujas. En un submarino, la tripulación ejecuta una maniobra llamada preparación para la inmersión antes de sumergir la nave a fin de asegurar que todas las válvulas y entradas del casco estén debidamente cerradas. La inspección de cada elemento es doble. Un miembro de la tripulación lo examina y otro lo revisa. Una vez que la nave se ha sumergido, todos los espacios son revisados por la tripulación para ver si hay filtraciones y luego informar al oficial de cubierta. De modo similar, se trabaja adecuadamente en un espacio confinado. Primero, se controlan los puntos de riesgo. Luego se vigila el recinto cerrado constantemente para asegurarse de que los puntos de riesgo están bajo control. Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que cualquier riesgo esté controlado. Pero primero, debe saber cuáles son los peligros que debe prevenir. Los espacios confinados pueden ser, entre otros, tanques, recipientes, silos, depósitos, tolvas, pozos o tuberías. Todos tienen características comunes. Primero, las entradas y salidas son limitadas. Segundo,
Son lo suficientemente grandes para contener a una persona, pero no están diseñados para el uso continuo de las personas. Si el empresario pudiera demostrar que algunos recintos cerrados no son peligrosos ni pueden llegar a serlo, estos son considerados espacios confinados que no requieren permisos. Pero otros espacios confinados sí. Presentan peligros y requieren un permiso para entrar. Estos deben estar protegidos por dispositivos provistos de señales de peligro. No sea incauto en caso de que no vea una señal. Cerciórese con su supervisor antes de entrar a un lugar cerrado que no requiera un permiso. Un área restringida con cualquiera de los siguientes riesgos requiere un permiso. Una atmósfera peligrosa. El aire dentro del espacio es peligroso o pudiera llegar a serlo. Algo que potencialmente pudiera sepultar o ahogar a los empleados. Partículas o líquidos en el espacio que pudieran sepultar o ahogar al que entre allí. Una estructura que pudiera atrapar a un empleado. Tal vez el declive del suelo o las paredes inclinadas o quizá un borde saliente. Cualquier otra amenaza a la seguridad o a la salud. Que en el espacio haya maquinaria que se active inesperadamente. Electricidad, calor o frío extremo. Cualquiera de estos peligros puede matar o provocar incapacidad, por eso hay que informarse. Los peligros en el aire causan más muertes y lesiones que cualquier otro en un recinto cerrado. Por lo general, el riesgo ambiental consiste en el déficit o en el exceso de oxígeno. Si hay poco oxígeno, menos del 19,5%, hay riesgo de desorientación y confusión, así como debilidad para evacuar el lugar. Demasiado oxígeno, más del 23,5%, aumenta el riesgo de que haya un incendio o explosión. Una atmósfera peligrosa también puede darse en un espacio que tenga una cantidad alta de gas inflamable, vapor, vaho o polvo, o que contenga un alto índice de alguna sustancia peligrosa. Las mediciones de atmósferas interiores son parte importante de todo programa de espacios confinados. El aire dentro de un espacio confinado se analiza insertando sondas y mangueras para examinar el espacio antes de que alguien entre. La primera prueba es para medir el nivel del oxígeno. Luego se analiza el aire en busca de gases o vapores combustibles. Y finalmente el espacio se examina en busca de gases y vapores tóxicos que pudieran causar una enfermedad aguda o crónica. La prueba de los gases debe hacerse de arriba hacia abajo, ya que los gases más densos tienden a acumularse en el fondo y los más ligeros arriba. Los resultados de las pruebas de tal atmósfera y la constante vigilancia definen las medidas de prevención necesarias para permitir que se trabaje en el espacio. Por ejemplo, es posible instalar un equipo especial de ventilación o se puede purgar el espacio con un gas inerte como el nitrógeno para eliminar los vapores inflamables. Si esto se hace con nitrógeno, existe otro peligro, una atmósfera pobre en oxígeno que deberá ser controlada suministrando aire puro. Existe el riesgo de quedar atrapado o de ahogarse en un compartimento estanco como un tanque lleno de leche o un depósito de granos o cualquier otro contenido similar. Estos peligros se controlan vaciando el espacio o deteniendo la afluencia del material antes de que entre el operario. También se puede requerir la protección contra caídas y otras medidas de seguridad como el aislamiento. A veces su forma es lo que hace peligroso el espacio. Tal vez el suelo esté inclinado o los bordes tengan un alero que impida salir fácilmente. Estos espacios pueden requerir cambios internos como la construcción de un suelo provisional lo suficientemente fuerte para soportar el peso total, incluyendo al equipo de rescate sin hundirse. Otros posibles peligros en áreas confinadas son la electricidad, las maquinarias, las temperaturas extremas y las caídas. Las medidas de control pudieran incluir protecciones y avisos en los equipos eléctricos y mecánicos y en las tuberías que pudieran explotar y anegar el lugar, además de inyectar aire fresco en los espacios calientes. El riesgo en las áreas confinadas debe ser eliminado o controlado antes de que entre nadie, lo cual significa que no se debe introducir ninguna parte del cuerpo por la entrada de un lugar que requiera permiso hasta que no se cumplan las condiciones impuestas en dicho permiso. Si usted lo hace, está arriesgándose.
La tripulación de un submarino está muy capacitada y es disciplinada. Solo se puede navegar en él después de la formación necesaria, de conocer el equipo que hay a bordo, así como los sistemas de seguridad. En nuestro caso, no es muy diferente. Antes de trabajar en un área confinada, tendrán que leer y comprender las condiciones de entrada a ella. El permiso de entrada es una forma de alentar una planificación metódica y de proporcionar una autorización por escrito para el trabajo en un área confinada que lo requiera. El permiso de entrada detalla el espacio, la magnitud del trabajo y cuándo debe efectuarse. Especifica los nombres de los miembros del equipo, sus obligaciones y el instrumental necesario. A veces, cuando los peligros del espacio requieren equipos especiales como herramientas que no produzcan chispas, eso consta en el permiso. Especialmente en los espacios inflamables, solo se debe usar la iluminación aprobada y sin riesgos. Si existe la posibilidad de caídas o si se necesita equipo especial para rescatar a alguien, los equipos de seguridad que aparecen en el permiso han de estar disponibles. El permiso muestra los resultados de las mediciones de la atmósfera interior y las mediciones de control a seguir antes de entrar y durante la tarea. Todos los miembros del equipo de áreas confinadas deben revisar el permiso de entrada para saber los peligros que afrontan y cuáles son las medidas de control. Al igual que en un submarino, las maniobras internas son asunto de vida o muerte. A veces, los que entran en un área necesitan un equipo de protección individual llamado EPI. El permiso de entrada detalla el tipo exacto de equipo que se necesita. En algún caso será sencillo, como guantes, cascos, ropa resistente a los abrasivos y zapatos protectores. En otro será complejo, como tipos específicos de respiradores. Los que entren a algunas áreas pueden necesitar bombonas de oxígeno o artefactos para respirar. Los respiradores como este son inútiles en una atmósfera carente de oxígeno, ya que no aportan el oxígeno necesario, pero sí filtran las impurezas, ayudan a reducir un riesgo en un área confinada. Se pueden usar recargadores especiales para su respirador. Lo que se elija dependerá de los peligros específicos y el tipo de trabajo que vaya a efectuar. Hay que consultar el permiso y usar el equipo exacto que éste le indique. Incendio en el pañol de torpedos. Nivel alto a estribor. A toda la tripulación. Hay un incendio en el pañol de municiones. Emergencia. Aunque no es muy común, ocurren accidentes a bordo de los submarinos. Cuando ocurren, la tripulación debe saber cómo reaccionar con rapidez y eficacia, igual en los espacios confinados. Uno de los problemas de trabajar en áreas confinadas es la comunicación con el exterior. El permiso de entrada informa a los que entren cómo comunicar con el exterior. Suele hacerse por medio de una radio o un sistema de señales. En algunos lugares, los operarios usan alarmas sensibles al movimiento que se disparan si la persona sufre una caída. La alarma avisa al ayudante del accidente. Muchas empresas usan arneses para los trabajadores en áreas restringidas. Este equipo permite que los accidentados puedan ser sacados más fácilmente del área confinada. La evacuación rápida de un espacio confinado es decisiva. Por tanto, es elemental aprender cuanto antes a prevenir los problemas. El permiso de entrada también especifica las medidas y el equipo de rescate. Indica quién debe efectuar el rescate y cómo realizarlo. Describe el sistema que se emplea para rescatar a una persona. En las entradas verticales de más de 1,5 metros se debe instalar un mecanismo elevador para alzar al accidentado. Todo el equipo de rescate está detallado. A veces, el permiso enumera otras medidas de seguridad u otros permisos especiales. Un ejemplo sería un permiso para trabajos con calor intenso, como soldaduras dentro de un espacio confinado. Ante una emergencia, como un incendio a bordo de un submarino, la misión se detiene y la tripulación va a las áreas definidas para efectuar las maniobras ensayadas previamente. Durante estos incidentes, la tripulación sabe exactamente cuál es su función para controlar el peligro o rescatar a otros miembros de la tripulación. Lo mismo sucede en otros espacios confinados. Usted debe saber cuál es su deber en caso de que haya una emergencia.
El equipo de entrada a áreas confinadas tiene 4 funciones. Entrantes, los que entran a trabajar en el espacio. Ayudantes, la gente que vigila a los entrantes para asegurarse de que están a salvo. Supervisor de entrada, la persona que supervisa la operación y el cumplimiento de los requisitos del permiso. Servicios de rescate y de emergencias, personas que rescatan a los entrantes si ocurre algún problema. Cada uno de estos grupos tiene responsabilidades específicas. Comencemos con las de los ayudantes. Si usted es un ayudante, debe permanecer en guardia en el exterior para vigilar a los que entran mientras trabajan. Tendrá una lista exacta de los que han entrado en el espacio. Estará entrenado para reconocer las señales de un problema, como que alguien le hable de forma incomprensible. Si se dan señales como esta, debe actuar inmediatamente. Muchas empresas forman a los ayudantes para que sepan leer un monitor de 5 gases que cuelga a la entrada del espacio confinado. El monitor detecta los cambios en el aire del área confinada y es un aviso previo de que la atmósfera del espacio se está haciendo peligrosa. El ayudante debe registrar los resultados durante los intervalos de tiempo enumerados en el permiso. Se debe ordenar la evacuación. Si se observa una condición no permitida en el permiso de entrada. Si se observan síntomas de exposición en cualquiera de los entrantes. Si se ve una situación en el exterior del lugar cerrado que pudiera poner en peligro a quienes entran. Si se decide que hay alguna causa que imposibilita cumplir con estos deberes eficazmente. En una emergencia, a veces se siente la tentación de entrar al recinto para rescatar a un compañero en apuros, pero a menos que se tenga la debida información y que alguien ocupe el puesto de ayudante, se debe permanecer fuera. Muchos socorristas sin formación mueren tratando de salvar a sus compañeros. El ayudante es quien avisa al personal de rescate y quien en los casos de entrada vertical comienza el rescate sin entrar. Quienes entran a espacios confinados son como los miembros de la tripulación que bajan a la base del submarino para reparar una filtración. Son los que entran en los espacios confinados a trabajar. La primera obligación del entrante es su propia seguridad. Por eso es tan importante repasar el permiso y los peligros del área antes de entrar. El permiso detalla los peligros que puede haber. Asegúrese de comprender lo que son y saber qué hacer en caso de que ocurran. Por ejemplo, ¿sabe cuáles son los síntomas cuando hay muy poco oxígeno? Malestar, mareos, confusión. Para trabajar con seguridad, debe volver a comprobar que los peligros enumerados están bajo control. ¿El equipo tiene realmente las protecciones y revisiones pertinentes? ¿Hizo usted la revisión personalmente a su equipo? ¿Verificó o presenció personalmente que el equipo no pueda volver a activarse? ¿Las líneas eléctricas están bloqueadas? ¿El trabajo que usted hace pudiera crear un nuevo peligro? Por ejemplo, el oxígeno disponible se pudiera estar agotando debido al calor de los instrumentos o por la presencia de demasiadas personas. La seguridad en un espacio confinado es una responsabilidad que usted comparte con el resto del equipo. Un gran ejemplo es el sistema de rescate que se emplea en lugares sin entrada. Por lo general es un arnés completo con un cable de suspensión que se engancha en la espalda o en los hombros. Si se suelta cualquier parte de este equipo, el ayudante no podrá elevarlo en un caso de emergencia. Es necesario que el entrante mantenga el contacto con el ayudante. Si el ayudante o el supervisor dice «sal», obedezca deprisa. Cada vez que descubra un problema, alerte a sus compañeros, notifíquelo al ayudante y salga del espacio inmediatamente. Si un trabajador cree necesario abandonar el área, todos los entrantes deben hacerlo. Esto se llama autorrescate. El supervisor de entrada es como el oficial de cubierta del submarino. Él supervisa las operaciones para que todo marche bien. Al entrar en un espacio confinado, el supervisor de entradas debe asegurarse de que el permiso esté completo, que todas las pruebas y sistemas se hayan realizado y que el equipo esté en su lugar. El supervisor de entradas también supervisa las pruebas adicionales y confirma que el equipo apropiado de rescate está listo. Otro deber del supervisor de entrada es mantener a los individuos sin autorización alejados del área. No se puede entrar a un espacio confinado hasta que el supervisor se cerciore de que todo está en orden y haya firmado el permiso.
El supervisor está autorizado para cancelar el permiso, ya sea porque el trabajo se haya terminado o porque surja cualquier problema. Si un supervisor de entradas tiene alguna duda sobre los peligros en el área confinada, nadie debe entrar hasta que el supervisor de entradas esté seguro de que todos los riesgos están controlados. Al igual que en las operaciones de los submarinos, hay normas y controles de seguridad para asegurar la buena marcha, pero a veces ocurren imprevistos y el equipo es llamado al cuartel general. Ahí, el sistema y el planteamiento son repasados rápidamente. Un fallo grande pudiera significar la muerte para los miembros del equipo. Sucede igual con el servicio de rescate capacitado que ha sido asignado a su área confinada. Aunque usted espere no tener nunca necesidad de este equipo, se alegrará de que ellos comprendan las características del espacio confinado, sus peligros y los posibles problemas de rescate. Los miembros del equipo de rescate se preparan para los peligros que se presentan en los lugares confinados. Además de primeros auxilios, practican asiduamente en los espacios confinados donde pudieran ser reclamados para un rescate. Al igual que todos los miembros del equipo de espacios confinados deben saber a qué atenerse, también deben hacerlo los contratistas que vengan a hacer trabajos en o cerca de los espacios que requieran un permiso. Antes de comenzar el trabajo, el contratista y la empresa comprobarán los peligros, las precauciones y las normas necesarias para proteger a los empleados que trabajan allí. Un trabajo en conjunto en un lugar que requiera permiso debe coordinarse en pro de la seguridad común. Cuando se complete el trabajo, el contratista y el representante de la obra revisarán el programa de seguridad del contratista, las situaciones nuevas y los riesgos que hubo o podría haber durante el trabajo. Compartir esta información asegura que todos los que trabajen en un lugar confinado, ya sea un empleado de la empresa o del contratista, estén prevenidos de presentes y futuros peligros. Otra forma importante de prevención es la información, ya sea preguntando al supervisor o revisando el programa de espacios confinados de su empresa. Nivelar a profundidad de periscopio. Capitán, la nave está a profundidad de periscopio. No hay contacto visual cercano. Muy bien, a superficie. Entendido. A toda máquina. 2/3. Oficial de guardia, preparar ascenso a la superficie. Emergemos. Toque 3 veces la sirena de precaución. Durante este programa hemos explorado los peligros de los espacios confinados y visto los deberes del equipo que trabaja en ellos. Cada miembro debe conocer el riesgo y repasar la información que hay en el permiso. Todos deben comprender y usar el equipo de seguridad apropiado, así como reconocer las señales de peligro y saber qué hacer cuando ocurre un problema. Sí, trabajar en un espacio confinado es muy similar a trabajar en un submarino. Si todos los miembros del equipo están preparados, las maniobras van bien. No por casualidad, sino por la formación, la precaución, el conocimiento y la confianza. Eso es lo que se requiere para trabajar en un espacio confinado y para garantizar que todos los miembros del equipo regresen a casa sanos y salvos.